Bien, como os decía, el discurso jurídico es probablemente el discurso profesional de más larga tradición en las lenguas conocidas. Uno de los mejores especialistas en hitita que hay en el mundo, en sumerio, es un catedrático de mi universidad, ahora jubilado, que se formó aquí, por cierto. Y él me explicaba, a mí me encantaba desayunar con él en la Universidad de Barcelona, me explicaba sus incursiones en el British Museum. Hacen incursiones de vez en cuando para rescatar tablillas sumerias que tienen allí almacenadas, pero que todavía no han podido catalogar. Y a él lo llamaban para traducir y catalogar. Y entonces él me decía, me hablaba de que esas tablillas, cuanto más antiguas eran, más posibilidades tenían de que mostraran un discurso de tipo, y yo, muy romántica, de tipo religioso, trascendental, poético. Y me miraba así y me decía, no, de tipo notarial. Las primeras tablillas sumerias de las que tenemos noticia, lo que dicen es: te envío 20 ovejas, que te lleguen 20 ovejas, que no sea que ninguna se quede por el camino. Es decir, el discurso notarial es el primer tipo de discurso profesional del que tenemos noticia, por lo menos en, digamos, toda nuestra civilización. Con el profesor, se llama San Martín, con el profesor San Martín, que es el traductor en parte al alemán, en parte al inglés y al español del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es el código legal más antiguo del que tenemos noticias, es una colección de leyes del siglo XVIII a.C. Una de las cosas llamativas de ese código es que es un código totalmente urbano, es un código legal, es una colección de leyes muy parecida a lo que podemos entender en la actualidad por un código legal, muy diferente de un código de un mundo rural en el que solo hay pensamientos y reflexiones de tipo deóntico. No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. No. Lo que hay en el Código de Hammurabi es ya una base conceptual y sintáctica que se reproduce absolutamente en nuestras leyes actuales. Veréis, todo el Código de Hammurabi está basado en la estructura SIP-Q, es decir, en la estructura de imaginar una situación posible y plantear cuál sería el castigo si se produjera esa situación. Es decir, la idea de si alguien hace P, será castigado con Q. Por ejemplo, el primer artículo de este código dice: si un hombre acusa a otro hombre y le imputa un asesinato, pero no puede probarlo, el acusador será ejecutado. ¿Por qué os propongo todas? La colección de leyes tiene exactamente la misma estructura, que fijaos que es mucho más elaborada que la de no matarás. Esa misma estructura la conservan todavía nuestras leyes. Aquí tenemos el Boletín Oficial del Estado, una ley de 2008, más o menos tomada al azar. No la vamos a leer, simplemente quiero mostraros la cantidad de estructuras condicionales que aparecen en ellas, porque sigue siendo una estructura conceptual y sintáctica muy parecida. ¿Qué estoy intentando decir con ello? Estoy intentando decir que el discurso jurídico es un discurso muy histórico, que se acuña hace ya muchos siglos. En castellano, por ejemplo, mis colegas de diacronía, yo no soy experta en historia del español, me dicen: las 7 partidas, el Código de Alfonso X, no está tan lejos del Código Penal de corte bonapartista prácticamente que tenemos en las tradiciones románicas posteriores.
Una cosa interesante del discurso jurídico, muy especialmente dentro del discurso jurídico tenemos diferentes tipos de discurso. El judicial, es decir, el que se aplica en sede judicial. El que tiene que ver con el registro de la propiedad. El notarial. Y uno fundamental que es el legal, el lenguaje en el que se formulan las leyes. Dentro del discurso jurídico, muy especialmente el discurso legal, tiene algo que ver con el discurso religioso. ¿Por qué? Porque tanto el discurso legal como el discurso o el lenguaje religioso comparten las características del formulismo, de la ritualidad, de la historicidad y muy especialmente de la literalidad. ¿Qué quiere decir eso? Como sabéis muy bien, el Padre Nuestro, por ejemplo, el lenguaje religioso, ha de ser formulado en los mismos términos en los que lo hemos heredado, ¿no? Es el famoso discurso repetido de Coseriu. Nosotros no podemos decir algo como Padre que estés ahí arriba, cuídame, y decir que eso es el Padre Nuestro. No, esto es una oración, pero no es el Padre Nuestro. La ley es igual. La ley ha de ser formulada exactamente en sus mismos términos. Es decir, es muy literal. Tanto es así que en las sentencias hay muchísimos procedimientos de cita. La cita es uno de los mecanismos más complicados de la sentencia. Abro paréntesis. Las sentencias son géneros fundamentalmente polifónicos. Hay muchas voces en una sentencia. La voz del Ministerio de la Defensa, la voz del Ministerio Fiscal, la voz de los peritos expertos recabados, la voz de los testigos, la voz de la ley. Y la voz de la ley ha de ser citada, y hago así deliberadamente, literalmente. Y de hecho es uno de las zonas en las que aparece más complicación. Con todo ello, lo que intentamos es entender por qué el discurso jurídico en todas las lenguas conocidas llega un momento en que se convierte en una especie de lenguaje sacerdotal que el común de los ciudadanos no entiende. Porque esto es lo que ocurre. Las lenguas generales, por propia definición de lo que es una lengua natural, cambian. Pero los lenguajes ritualizados permanecen más o menos cristalizados. De ahí que, con el paso de los siglos, llega un momento en el que la ciudadanía no entiende o está ya muy alejada de esa lengua que ha permanecido bastante idéntica a sí misma durante mucho tiempo. Y llega el momento en el que las autoridades pertinentes tienen que tomar la decisión de no seguir permaneciendo alejadas lingüísticamente de la ciudadanía. Porque llega un momento en que los ciudadanos no entienden los documentos que rigen sobre su vida y sobre su patrimonio. Bueno, como sabéis, en el mundo anglosajón, voy a ir adelantando asuntos, en el mundo anglosajón, más o menos en los años 60, empieza un movimiento muy fuerte de reivindicación por un lenguaje más claro, ¿no? Es el movimiento por un plain English first, plain language después. No es casualidad, y yo creo que es antropológicamente muy interesante, que esos movimientos en Estados Unidos y en el Reino Unido empiecen en la década de la defensa de los derechos civiles. En el mismo momento en el que se está reclamando que los ciudadanos de color tienen que tener los mismos derechos que los ciudadanos de piel blanca, en el mismo momento las asociaciones de consumidores se juntan ante el Congreso y queman documentos que no entienden. ¿Qué documentos no entienden? Contratos bancarios, por ejemplo. Claro, en España hemos tardado mucho en quemar contratos bancarios que no entendemos. Mucho, demasiado. Y eso ha provocado, por ejemplo, como sabéis, la desgracia de los ahorros de muchas familias.
Bien, este movimiento que se ha llamado simplificación en la parte francófona, que se ha llamado clarificación o plain English en todos los países anglosajones, se expandió muy rápidamente por los países anglosajones, ha tardado bastante en llegar a España primero y con ella a los países hispanohablantes. ¿Por qué? Porque indudablemente los movimientos de modernización de los discursos jurídicos van de la mano del grado de madurez democrática de sus sociedades. Cuando los ciudadanos consiguen un determinado grado de derechos, es cuando se sienten con la capacidad de poder pedirles a su administración de justicia: yo tengo el derecho a entenderte, entre otras razones porque con mis impuestos yo pago tu existencia. Bueno, esa es la situación más o menos en la que nos encontramos en los años 2005, 2006, 2007, cuando el Ministerio de Justicia en España intenta empezar a movilizar un proceso de modernización del discurso jurídico español, que naturalmente fue recibido con reticencias, como se puede imaginar, por algunos agentes jurídicos, pero en general tengo que decir que yo trabajo mucho con jueces. Los jueces en general están bastante al lado del ciudadano. Vienen más resistencias muchas veces de parte de los abogados, que sienten que si el lenguaje jurídico se simplifica en exceso, quizá ellos pueden perder la posibilidad de trabajar como agentes traductores, puesto que todos nosotros necesitamos que el primo que estudia derecho nos explique qué pone en una citación, por ejemplo. Ahora, si os parece, os voy a explicar sintéticamente en qué consistió todo el movimiento que lideró el Ministerio de Justicia de España juntamente con el Consejo General del Poder Judicial, y en la que nuestro proyecto de investigación, nuestro grupo, fue recabado también para trabajar con ellos. El Ministerio de Justicia, a través del barómetro de opinión del Consejo General del Poder Judicial, un barómetro de opinión para los ciudadanos, llegó a la conclusión manifiesta de que en general los ciudadanos españoles que entraban en contacto con la justicia la valoraban positivamente. Decían más o menos: la justicia española es lenta, pero es justa, no es inicua. No siempre. Ya sabemos que ahora hemos tenido una sentencia manifiestamente inicua en relación con la manada, pero en general los ciudadanos no creen que la justicia española sea injusta. Pero valoraban muy mal en ese barómetro de opinión la comunicación de los agentes jurídicos. Lo que decían los ciudadanos al valorar es que no entendían lo que los jueces y otros agentes jurídicos les decían. El 82% de los ciudadanos, como estáis leyendo, considera que el lenguaje de los jueces y fiscales es excesivamente complicado y difícil de entender. Bueno, yo a partir de ahora voy a ir un poco más rápido porque quizá esto no sé hasta qué punto pueda ser tan interesante. Es cómo se monta la comisión, cómo se organiza la Comisión Interministerial de Modernización del Discurso Jurídico, que estaba presidida por el entonces ministro de Justicia y por el director de la Real Academia, y en la que participaban tanto altos representantes de los juristas como algunos académicos, como también, esto es interesante, representantes, de los medios de comunicación, porque aquí hay otro tema que yo hoy tengo que apartar, pero que es un tema que me interesa mucho,
Y es que en realidad buena parte de la opinión pública sobre la administración de justicia está mediatizada por los medios de comunicación. Es decir, la mayor parte de los ciudadanos oye sobre las sentencias, lee trozos de sentencias a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, la sentencia del atentado terrorista 11M. Bueno, estábamos esperándola todos los ciudadanos españoles y muchos medios de comunicación generalistas publicaron fragmentos de esa sentencia. Una sentencia, por cierto, muy bien escrita. De eso, si queréis, hablamos en otro momento. Lo que quiero decir es que la reflexión sobre el papel de puente que tienen los medios de comunicación entre la justicia y los ciudadanos es digno de ser considerado. Y ahora cierro el paréntesis y sigo adelante. Bueno, se propusieron una serie de investigaciones y a mí y a nuestro grupo de investigación nos pidieron, tengo que decir, la investigación más amplia, más profunda y creo que más difícil, que era establecer el diagnóstico sobre cuál era el estado de la cuestión del discurso jurídico escrito en español. Y así llevamos a cabo un estudio muy amplio y exhaustivo y, en mi opinión, el mejor que hay hasta el momento, más detallado, no solo basado en la palabra, también oracional, también textual, sobre el discurso jurídico escrito en español. Por cierto, que se trata de un estudio enlazable online, así que cuando queráis os paso los enlaces para que os lo descarguéis si queréis. Bueno, todo esto ya lo vamos a ver. Si queréis, luego intentamos ver también qué es lo que se está haciendo a partir de 2011 también en América Latina. Esto tiene que ver con cuestiones metodológicas de cómo llevamos a cabo nosotros la investigación, pero no me quiero alargar, a menos que me digáis, sí, quédate aquí, nos interesa mucho la metodología, porque donde quiero llegar es a los fenómenos. Nosotros identificamos, claro, los fenómenos clásicos. En cualquier lugar donde uno pregunte, ¿el discurso jurídico es normal o es raro? Todo el mundo te dice, es rarísimo. ¿Por qué es rarísimo? Y la gente dice, porque usan palabras muy extrañas, como actor o actora para decir persona o afectada por el asunto, o decir espurio para decir que en realidad no estaba diciendo toda la verdad, o etcétera. Y dicen también el gerundio. Bueno, cuando nosotros nos pusimos a intentar a describir los fenómenos consustanciales al estilo jurídico español, vimos que algunos fenómenos eran rasgos del fenómeno del discurso jurídico, pero no tenían mucho efecto sobre la comprensibilidad. Por ejemplo, el discurso jurídico español ciertamente maneja las mayúsculas con sorprendente generosidad. O sea, pone mayúsculas aquí, allá y acullá. ¿Es verdad? Sí. ¿Esto bloquea la comprensión? No. No. ¿Qué fenómenos entonces bloquean la comprensión o producen mayor ininteligibilidad? Bien, uno de ellos, os voy a mencionar solo unos poquitos, podría estar horas hablando de esto, porque además, claro, nosotros, grupo de investigación, necesitábamos hacer el resumen ejecutivo de esto para explicárselo a los jueces, para explicarles a los jueces en muy pocas horas, oye, si cambias este fenómeno, este y este, ganas porcentualmente mucha comprensión. No podríamos, porque no disponemos de tiempo, ni ellos ni nosotros, hacer un curso de 80 horas, que sería lo suyo, de redacción, de resoluciones. Tenemos como mucho
15 horas con ellos, que ya es un gran regalo en la escuela judicial. ¿Cómo en 15 horas? ¿Cuáles son los fenómenos donde hay que poner el foco para que gente que no sabe gramática, bueno, que no la recuerda, que hace 10 años que oyó hablar de sujeto por última vez, sea capaz de poner en marcha fenómenos de reparación lingüística que permita que sus textos sean más comprensibles que antes? ¿Se entiende, no, el planteamiento? Bien, pues uno de los fenómenos es un fenómeno de elaboración textual, el párrafo. Bueno, y ahora yo os pediría que todos nos quedáramos así como párrafo. El párrafo es una unidad textual enormemente compleja, porque el párrafo es una unidad intermedia. Está construido por oraciones, pero a su vez forma parte de algo más grande que es un texto. Por otro lado, el párrafo es una unidad transformándose a toda velocidad, porque dado los cambios en la comunicación digital y en los nuevos soportes, el párrafo como unidad se está desdibujando. En un WhatsApp, en un SMS, el párrafo no existe. De hecho, un SMS uno puede ver claramente qué edad tiene la persona que ha elaborado SMS por la longitud de lo que hay ahí. Cuando aquello parece un párrafo, la persona tiene más de 38 años. Y cuando aquello es simplemente una unidad informativa mínima, bueno, pues es una persona que ya probablemente es nativa digital. ¿Qué quiero decir con ello? Que esto nos lleva a una reflexión, en mi opinión, fascinante sobre qué es un párrafo. Os voy a poner un párrafo prototípico, de discurso jurídico español. Muy bien, me encantan vuestras expresiones, porque vuestra expresión de desaliento, es una expresión general. Y esto me encanta, porque esta es el efecto emocional. Es maravilloso. O sea, esto podría ser la historia más divertida del mundo. Esto podría ser un guión de Buenafuente, un monólogo cómico, da igual. Su aspecto ha generado en todos nosotros una reacción emocional de desaliento. Y esto me pasa también trabajando con juristas, que yo estoy en la escuela judicial y digo, ahora vamos a leer este fragmento, y ellos hacen... Bueno, entonces nos damos cuenta de que este párrafo tiene dimensiones totalmente exageradas para los estándares actuales de lo que es un párrafo. Vamos a preguntarnos por esos estándares. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan los manuales de estilo? Ya no hablo de medios de comunicación. Los medios de comunicación ya los consideramos, digamos, banales, al lado de documentos de la profundidad y densidad de datos, esto es cierto, de un género como la sentencia. ¿Qué nos dicen las recomendaciones de las guías de redacción de la prosa científica? Que entre 7 y 15 líneas por párrafo, 15 si eres los directores de Atapuerca, del yacimiento, que todos escriben maravillosamente bien. Pero 15 líneas, uno tiene que tener un control sintáctico espectacular, pero en fin. Palabras, entre 70 y 150, 300 palabras a lo sumo. Prosa científica española, ¿eh? Quiero decir que yo ahí defiendo que el español es lengua románica, que no es una lengua aglutinante como prácticamente es el inglés, y que por lo tanto el promedio de palabras por oración es más alto que el que tiene el inglés. Yo he estado trabajando con los traductores en Luxemburgo y en Bruselas, y por supuesto que estoy a su lado cuando decimos no pueden tener el mismo número de palabras una traducción al español y una traducción al inglés. Naturalmente que no. Bueno, esto es lo que nos dicen las recomendaciones de la prosa científica española. 300 palabras si tú eres un crack de la prosa científica. ¿Cuántas palabras tenía
este párrafo 973. Ahora bien, cuando uno observa el párrafo con atención, uno advierte que el párrafo no estaba mal escrito. Lo que ocurre es que el párrafo no es solo una unidad de sentido, es una unidad visual. Esta es una proyección que me encanta poner a los jueces y yo les digo, a ver, vamos a repartirnos en grupos en clase. Un grupo se va a quedar con el texto A, otro grupo se va a quedar con el texto B, otro con el texto C y otro con el texto D. Levantad la mano los que queráis A. Levantad la mano los que queréis B. Levantad la mano los que queréis C. Nadie. Levantad la mano los que queréis D. Algunas que luego bajan. ¡Qué increíble! Estamos decidiendo el texto por su aspecto visual. Claro, yo necesito demostrarles a los jueces que la forma de sus textos impacta sobre la capacidad que uno cree que tiene de poder entender aquello. Indudablemente A no nos gusta porque lo que vemos son dos macropárrafos muy grandes. B nos parece sensato porque tienen una dimensión, una dosificación que parece aceptable. C parece más bien una lista de tipo de bullets de PowerPoint. Y D hay algo que uno cuando lo piensa dos veces dice qué cosa más rara. El último párrafo que parece de las conclusiones es el más largo de todos. Hay una distribución extraña ahí. En cualquier caso, hemos de ser conscientes de que el párrafo es una unidad visual y de que además es una unidad que se está jibarizando en las últimas décadas, cada vez más. Todos nosotros, cada vez más, nos estamos acostumbrando a leer párrafos cada vez más y más breves. De ahí que sea necesario que nuestros párrafos sean más breves. De hecho, vosotros no lo podéis ver, ¿no? Pero cuando yo les digo a los jueces, vamos a poner puntos y aparte, tenemos un grado de acuerdo donde vamos a poner los puntos y aparte prácticamente el 95.5 en clase. Todos pondríamos los puntos y aparte en el mismo lugar, lo que indica que esos lugares de transición claramente son lugares donde fácilmente se podría poner un punto y aparte. Y de hecho hay señales muy buenas al inicio en congruencia con dicha línea jurisprudencial, con movimientos anafóricos, con marcadores, pues bien, en el caso que nos ocupa, no existe base, por tanto, la conclusión. Lo que estoy intentando decir es que, por banal que os pueda parecer, una de las cosas más importantes que podemos hacer para el ciudadano medio es enseñar a nuestros juristas a poner puntos y aparte. Ya está, ya lo he resumido. Y me diréis, hombre, pues esto es bastante fácil. Bueno, pues, pero es muy interesante. Es muy interesante pensar por qué los juristas hacen esos párrafos. Podemos pensar, porque son todos tontos. No todos, ¿eh? Os aseguro que algunos de ellos son muy inteligentes. Naturalmente porque ellos están rodeados de un mundo discursivo. Ya sabéis que las comunidades de práctica son muy autistas, ¿eh? Es decir, los jueces leen a los abogados, leen a los notarios, leen a los peritos, leen al legislador y leen los atestados policiales, y todo eso se va retroalimentando en unos patrones textuales de unos párrafos absolutamente sobredimensionados. De ahí que necesitemos cortar esa tendencia en algún momento para empezar a decir necesitamos párrafos más breves, párrafos más breves, párrafos más breves. Y trabajamos con buenas prácticas, que ahora salto rápidamente, de sentencias que lo hacen bien, de sentencias que uno puede resumir perfectamente. Este es un caso de una sentencia de terrorismo, donde la elaboración de los párrafos es muy sensata. Nosotros siempre trabajamos en la formación de juristas y de juristas en activo, siempre con ejemplos procedentes de su misma comunidad de práctica. No nosotros que somos tan listos, sino otros juristas. Mirad qué buena práctica, esta es una cosa que nos podemos quedar, por ejemplo.
Bien, vamos a pasar a otro fenómeno lingüístico, en este caso oracional, que trae consigo muchísima ininteligibilidad. Lo que podríamos llamar la subordinación recurrente. La subordinación recurrente, el hecho de incrustar una frase subordinada dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, una especie de juego de muñecas rusas, trae consigo diferentes fenómenos. Uno de ellos, sobre el que pasaré rápidamente, pero que provoca, bueno, es uno de los fenómenos que mayor bloqueo provoca y no estaba en la agenda investigadora de discurso jurídico, es el de la pérdida de referente. Es decir, elementos pronominales que uno no sabe a qué demonios se están refiriendo dentro del texto. Nosotros trabajamos con versiones alternativas. Otro de los problemas, como estáis viendo, es que en una frase, esta es relativamente normal. En una frase como esta, tenemos que sobre una frase principal aparecen 11 subordinadas distintas. Bueno, es prácticamente imposible que una frase de este estilo, cuando uno no es Antonio Muñoz Molina, no acabe con un anacoluto. Y aquí hay anacolutos de diferente tipo. Nosotros, ¿veis? Vamos poniendo los diferentes tipos de oraciones subordinadas que aparecen ahí, de todo tipo. Fijaos, ¿no? O sea, imaginemos que somos nosotros el equipo asesor que ha de estar trabajando con estos juristas que hace 10 años que oyeron por última vez hablar del concepto de sujeto, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a un escritor que está reproduciendo sus patrones discursivos, reproduce, donde hay un olvido de un signo de puntuación básico. El punto y seguido. El punto y seguido. Antes os he dicho párrafo. Vamos a pararnos un momento. Ahora os digo punto y seguido. Vamos a pararnos un momento. El punto y seguido, cuando les decimos aquí hay que poner un punto, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. ¡Ja! No tengo tiempo de desarrollarlo. Otra vez que venga, desarrollaremos el esfuerzo cognitivo enorme que hay que hacer. En lugar de ir metiendo uno dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, y en algún sitio se cerrará, hacer este stop y reset. Porque claro, un punto y seguido quiere decir que inicio una nueva unidad sintáctica y conceptual y que por lo tanto necesito volver a colocar ¿de qué estoy hablando? Colocar algo parecido a un sujeto. Recordad que además el español no es una lengua que obligue a la explicitación de sujeto pronominal y por lo tanto eso trae sus propias, digamos, dificultades. Bueno, entonces lo primero que nosotros como asesores podríamos plantear es, oye, a esta gente, a estos les tenemos que entrenar de nuevo en el uso del punto y seguido y del reset, que es, porque no es solo poner puntos y seguidos, sino del reset, que es empezar una nueva frase. Y dos, un tema que al profesor Loureda y a mí nos interesa mucho y que seguro que a algunos de vosotros también. Aquí estamos viendo muchos elementos que unen. Muchos. Pero todos son elementos especializados en unir por dentro. Es decir, son o preposiciones o conjunciones. Aquí quien está redactando parece no conocer o dominar bien la posibilidad de unir tras un punto. ¿Me explico? Es decir, una de las cosas con las que trabajamos con ellos es que recuerden que el punto y seguido puede ir seguido de partículas que permiten llevar a cabo esa función de marcaje, de indicar el proceso de razonamiento y que están especializadas en aparecer tras un punto y seguido. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Fijaos que además, claro, la sentencia, por ejemplo, muchos documentos jurídicos, pero la sentencia muy especialmente ha de mostrar muy explícitamente el proceso de razonamiento del magistrado o magistrada.
Por lo tanto, son un nicho de marcadores de argumentación que son, ahora que el profesor Loureda no me escucha, va, ¿no? Son orgásmicos para alguien a quien le gustan los marcadores del discurso, porque es un marcador detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, y todos con valores argumentativos perfectamente marcados, porque el juez tiene que motivar su sentencia, tiene que explicar por qué está decidiendo lo que decide. O sea que si os gusta la argumentación, hay que ir a parar a las sentencias, eso sin duda ninguna. Pero ¿qué estamos observando? Fijaos que lo que saben manejar son procedimientos intraoracionales, no supraoracionales. Así que lo que les recordamos es que recuerden que, esto os parecerá obvio, pero esta plantilla, por ejemplo, nos es de gran ayuda. Les recordamos que un ámbito como la contraargumentación, la adversación y la concesión puede expresarse también con partículas especializadas en aparecer tras un punto. Y entonces lo que les vamos recordando es, bueno, cuando tú te sientas tentado o tentada a poner pero, recuerda que podrías poner un punto y un no obstante, un punto y un sin embargo, y con eso lo que conseguimos es que vuelvan a adquirir o adquieran el hábito de organizar la materia en oraciones más pequeñas. E insisto, no he perdido el hilo. El hilo es de todos los mecanismos lingüísticos que caracterizan al discurso jurídico español, algunos de ellos provocan gran ininteligibilidad, o sea que el ciudadano medio queda bloqueado en su comprensión. Uno de ellos claramente es la extensión elefantisíaca, pobres traductores. Esto es una mala jugada. La dimensión enorme, enorme de los párrafos. Otro mecanismo es el recurso a la subordinación recurrente. Entonces, tienen que aprender de nuevo, ¿no?, a organizar en unidades más pequeñas. Muy interesante. Y si queréis, aquí me voy a callar un rato para recibir vuestras preguntas. Yo puedo seguir, indudablemente. Una de las preguntas que nos hacíamos es, vale, está la tradición, está la comunidad de práctica que se retroalimenta, y se retroalimenta mucho. Porque, por ejemplo, vosotros sabéis que los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, cuando escribe al estilo jurídico. Es decir, en lugar de decir algo como la señora tal viene el día tal, dice se presenta por la señora tal recurso atestado de que, es decir, escriben rarísimo, siguiendo el patrón del discurso jurídico. Estoy haciendo un paréntesis. Haciendo un paréntesis para intentar explicar que el discurso jurídico no se queda solo en las salas y en los tribunales, sino que en realidad cae en cascada a toda la sociedad. Pensad, por ejemplo, que, sigo con el paréntesis, que en lenguas de especialidad, en español para fines específicos, no hablamos solo de discurso jurídico, hablamos de discurso jurídico administrativo. Por lo tanto, en realidad, todo lo que estamos hablando en este momento se aplica también al lenguaje de la administración del Estado. Eso es mucho, Y de hecho, se aplica igualmente a todas las áreas jurídicas de las grandes empresas. Las áreas jurídicas, como sabéis los que habéis trabajado en una empresa, son las áreas que mandan todo en comunicación en una organización, porque son como los gatekeepers, ¿no? O sea, cuando jurídico dice esto así no puede ir, no sale.
Entonces, cuando hablamos de discurso jurídico, no estamos hablando solo de la lengua de los jueces, ¿eh? Estamos hablando de un estilo que permea, empapa y cae en muchos ámbitos sociales y que tiene una enorme importancia. Sigo con el paréntesis. Desde el punto de vista de análisis crítico del discurso, es uno de los pilares del lenguaje de poder. Fundamental. Es lenguaje de poder fundamental. Bueno, y ahora recupero el hilo. De este lenguaje extraño, consiguiendo que hagan unidades paragráficas más breves y que aprendan a hacer unidades más cortas de frase, conseguimos mucho. Hacemos algo más también, ¿eh? La cosa es que hemos empezado a percibir que existe, esto es una hipótesis, pero que vamos, yo creo que comprobando. Existe una idea inherente en la comunicación escrita jurídica española, por la cual un concepto jurídico, el que sea, los juristas tienden a creer que lo tienen que verter en una única unidad sintáctica. Me explico. Por ejemplo, esto que tenéis aquí es una sola oración. Y narra lo que le pasa a alguien que va por la calle, le dan un estirón y se le llevan, le cogen por el cuello y le piden que le dé todo lo que sea, etcétera. Entonces, naturalmente es una frase muy larga, muy farragosa, muy pesada, muy difícil de traducir si hay que traducir. Y la idea es, pero ¿por qué no está fragmentada? Bueno, porque parece haber una idea de que, a ver, ¿qué es esto? Esto es un delito. Pues si es un delito, lo tengo que meter todo en un mismo unidad sintáctica que es la oración. Esto que nos parecía al principio una hipótesis nos está funcionando muy bien. Es decir, decirle a los juristas, un delito lo puedes fragmentar en frases más cortas, punto y seguido vuelves a empezar, punto y seguido vuelves a empezar, es casi una revolución comunicativa para ellos, porque siempre han recibido esta idea, ¿no? De manera inmanente, de que un delito, un concepto jurídico, tenía que tener una especie de isomorfía o algo así, sintáctica. Tengo que decir que supongo que, como ya os habéis dado cuenta, la principal dificultad del discurso jurídico no es el léxico. O sea, cuando los juristas dicen no podemos simplificar porque el léxico jurídico es muy preciso, yo, por supuesto, el léxico jurídico no lo vamos a tocar, lo vamos a parafrasear. Y trabajamos mucho los procesos de paráfrasis, ¿no? Eventos damni, paréntesis, es decir, esto es lo que trabajamos con ellos, ¿eh? El léxico jurídico, vosotros juristas, todo el mundo tranquilo, no lo vamos a tocar. Donde hay que trabajar realmente es en la sintaxis. Es la sintaxis la que provoca esta extrañeza del ciudadano medio con respecto al discurso jurídico. Decidme cómo voy de tiempo para saber. Un párrafo corto y ya está. Pues yo creo que porque yo puedo seguir, o sea que ahora os podría, si queréis, explicar los problemas que tienen que ver con el léxico, los rodeos léxicos y cómo los vamos simplificando. Hay léxico que da rodeos absurdamente y ahora ya incluso el Tribunal Supremo en sus últimas guías lo admite. Por ejemplo, que de todo lo anterior podemos resolver y resolvemos. Bueno, pues ya está, no hace falta decir eso, ¿no? Que de todo lo anterior resolvemos y ya está. Y todo el mundo está de acuerdo, ningún problema. Entonces, los rodeos léxicos muy interesantes. Este contagio, el contagio del discurso jurídico, por ejemplo, proceder a efectuar disparos.
proceder, diferir disparos, o sea, lo que viene siendo disparar, ¿no? Bueno, proceder a hacer algo, y yo trabajo con diferentes grandes empresas, me lo encuentro en todas las empresas. Cuando estoy trabajando con los ingenieros de telecomunicaciones, ellos tienen que hacer un discurso, un reglamento. La última vez, el reglamento de seguridad informática de la principal entidad financiera de España. Que nadie cumplía, porque nadie entendía. Y me llamaron. Y entonces yo lo primero que dije es, pero ¿por qué está redactado así? Como quiera que, toda vez que... Bueno, ¿por qué? Y me responden los ingenieros de telecomunicaciones. Porque si hay que hacer un reglamento, tendrá que tener el eco ese de discurso jurídico, ¿no? ¿Me explico? Intento de nuevo deciros lo importante que es como modelo de discurso, como patrón lingüístico, el discurso jurídico. Porque, por ejemplo, nos lo encontramos en la elaboración de los códigos de seguridad informática de la primera entidad financiera del país. Y nos encontramos estos rodeos léxicos, ¿no? De los empleados han de proceder a entregar sus teléfonos inteligentes. ¿Proceder a entregar? ¿Pero por qué no decimos que tienen que entregar? Ah, pues sí, pero claro, proceder a entregar quedaba más pomposo y parecía más serio y parecía más propio de un reglamento, ¿no? Bueno, dejadme que haga el resumen ejecutivo y ahora sí me callo, para que habléis vosotros. Nos encontramos aquí, por lo tanto, con un reto desde el punto de vista lingüístico y social, en mi opinión, fascinante. Y es que necesitamos clarificar un mundo lingüístico y comunicativo que tiene efectos sobre la administración de justicia, sobre la administración del Estado en todos sus niveles, por ejemplo ayuntamientos, por ejemplo diputaciones, etcétera, y que tiene un efecto también en cascada en las grandes organizaciones por la parte de las áreas jurídicas y después porque funciona en el resto de la sociedad como modelo inmanente de la lengua formal. Es decir, que necesitamos clarificar ahí arriba para que después en cascada podamos llegar a la clarificación, por ejemplo, de los contratos bancarios, que es algo que se está reclamando últimamente mucho, ¿no? Entonces, lo que me gustaría transmitiros es que ahí los lingüistas tenemos mucho que decir. En mi opinión, no podemos permitir que lo digan otros, ahora que no me escuchan, como la gente que ha estudiado relaciones públicas, como la gente que ha estudiado periodismo, que son los que me encuentro, como los de pedagogía a veces, pero no lingüistas. Ahí los lingüistas podemos hacer mucho para ayudar a que un tipo de discurso tan importante para la sociedad, bueno, pues sea más accesible para los ciudadanos y en consecuencia más democrático. Fin. Ahora preguntas, dudas. ¿Quién tiene preguntas? Curiosidades. Inés. Muchísimas gracias, muy interesante. Yo quería preguntarte si también un poco la vuelta que nos trae por el ambiente en el que nos encontramos, si habéis llevado todas estas propuestas, todos los análisis y si trabajáis también con los expertos que trabajan en las áreas de los servicios jurídicos de las... Dale este micrófono que está... Sí. Sí. Hola. Vale, bueno, repito, por el ambiente Sí. en el que estamos, me interesaría saber si habéis trabajado, por ejemplo, con servicios jurídicos de universidades, porque se producen muchos documentos de tipo jurídico y que, por supuesto, condicionan la vida de los estudiantes, de quienes trabajamos en las universidades, de las cooperaciones entre instituciones y de muchos proyectos que se intentan sacar adelante. Y siendo cierto que algunos sí que son muy transparentes, pues como a lo mejor los que puedan definir los requisitos para obtener una beca, hay otros que son
también indescifrables y creo que también también para los estudiantes. Y luego me interesaría saber también, aunque creo que en parte lo has contestado, si estáis llevando este proyecto a las aulas. Primero, si tenéis vuestras clases dentro de lingüística en la UB, donde enseñáis un poco analizar el discurso jurídico administrativo y a sacar adelante propuestas de simplificación para profesionales que trabajan con ese tipo de discursos, y si en las facultades de Derecho sabes si se está haciendo también, si es parte de la formación de los juristas o al menos a lo mejor en la UB. Vale, contesto, no sé si contesto por el final, pero voy por partes y a ver si recuerdo todas las observaciones. Uno, no estamos trabajando con el servicio jurídico, por ejemplo, de la UB, ni la menor idea, además. Y ahora que no me oyen, no tienen fama de ser la gente más clara del mundo, por parte de los propios rectorados. O sea, yo confieso abiertamente que cuando mi rectorado tiene un marrón, entonces va a buscar un servicio externo. No puedo decir más, o sea, no... Muy lógico. Bueno, sí. Así que no sé, Ya. Y es una muy buena pregunta, pero sigo con eso de los documentos que los estudiantes no entienden. Tengo un doctorando que está trabajando sobre los test de usabilidad que tenemos que emplear para ser capaces de medir de manera razonable y empírica si un texto es más claro que otro, y no solo nuestra percepción, ¿no? Y él sobre lo que está trabajando es sobre textos del BOE que tienen que ver con convocatorias de beca, para ver el grado de comprensión del usuario al que va dirigido, es decir, un universitario. Y hasta ahora lo que estamos viendo es que tal como está formulado la comprensión por parte de los universitarios de los textos del BOE que les afectan es tendente a cero. Y además con estos efectos de desaliento inicial. Esto es uno. Después, ¿en qué medida lo llevamos al aula? Yo no sé cómo funciona en Alemania. En España, y ahora lo que voy a decir es fuerte y espero, bueno, nunca diré que lo he dicho. Ostras, y me están grabando. Estás grabando, sí. Pero lo borramos. Esto lo tenemos que quitar. Lo borramos. Sí, esta parte me la comeré o algo. Las aulas de filología tienden a estar completamente al margen del mundo. Iba a decir, hasta ahí puedo leer, ¿no? Pero... No, es así. Es así. Es decir, por ejemplo, nuestro grupo de investigación hemos planteado un proyecto de innovación docente que consiste simplemente en que todos los documentos con los que vamos a trabajar en sintaxis, en pragmática, en análisis del discurso, etcétera, van a ser todos textos reales procedentes de los ámbitos profesionales. Y es una revolución. Una revolución, porque los chicos están con documentos reales. Uno está trabajando con documentos de la Dirección General de Tráfico, otros están trabajando con las respuestas del Community Manager en Twitter a las quejas de un usuario de productos de vídeo, de juegos de vídeo, y ellos están encantados porque de repente pero claro, todo tiene sentido, esta es la realidad. O sea, el lenguaje donde lo veo usado, pues cuando me estoy quejando porque este game se llamaba, creo, la empresa, me ha enviado un juego que no es el que yo he pedido, o que viene mal, o que no tenía las características, etcétera, ¿no? Y esto es una innovación absoluta y total. Yo en una asignatura de máster que tengo, ahí sí hablo un poco de todos estos procesos de comunicación clara, y en general a los estudiantes les gustan mucho. Tengo que decir que en países con mucho mayor desarrollo de esta concepción de plain language y de la necesidad y el compromiso de los gobiernos de que sus documentos tienen que cumplir un certificado de claridad, fíjate lo que estoy diciendo, en los países nórdicos los gobiernos de todos los colores, o sea, conservadores, socialistas, etcétera, hace años que tienen un compromiso con la calidad comunicativa de sus documentos. Las personas que están detrás de la auditoría de esos documentos en todos los órganos del Estado son lingüistas
esto lo sé por ejemplo por el caso sueco, porque tengo buenos amigos allí, lingüistas con unos sueldos espectaculares, formados en una escuela de élite, en una facultad de élite para llevar a cabo estos procesos de clarificación. Yo sí te digo que llevo años trabajando en ello y me doy cuenta de que hay que saber mucho para poderlo hacer de manera solvente. Entonces, en mi opinión, es una línea de futuro, debería ser una línea de futuro para nuestros lingüistas, porque tiene todo el sentido del mundo. Y si no nos encontramos en el mundo profesional, yo como lingüista estoy siempre sola. Lo que encuentro son otros profesionales que saben de teorías de comunicación y de ruedas de prensa, pero no saben de lenguaje. Es un know-how que tenemos nosotros, pero que otros profesionales no tienen. No sé si he contestado tus preguntas. De nada, un placer. Mira, te digo 4 cosas. Empiezo por esta última. Una de las grandes peleas que he tenido aquí es que por primera vez en una universidad alemana hay un servicio de traducción dentro de esta facultad para la administración de la universidad para traducir los textos al inglés y a otras lenguas del test de lenguaje administrativo. Y te aseguro que los textos traducidos son más comprensibles que los textos originales, tanto que han producido una reestructuración, por ejemplo, de las normativas, las normativas de estudios, por ejemplo. Pero eso me ha costado peleas y canas y desgracias. Te quería decir 3 cosas. Una, digamos, aprovechando que te tengo aquí, una petición para que incidas en una cosa que para un traductor desde otro punto de vista es muy importante. La segunda es una pregunta y la tercera es una oferta. Primero empiezo por... Un tricolor ciceroniano en toda claro, siempre. Claro. La primera es una petición para que abundes un poco en una cosa que a un traductor... a ver si se lo dices tú y te creen más que a mí, porque a mí ya me tienen muy visto y no me lo creen. Hay una sospecha que has dicho tú ahora que a propósito del lenguaje jurídico, donde una de las peleas que tenías con los juristas era: mientras que me dejes el léxico tranquilo, te dejo cambiar el texto, digámoslo así. O sea, no me toques el léxico, porque ahí es donde está mi saber jurídico almacenado. Si me dejas meter verbos, cambiar la puntuación, eso te lo tolero, digámoslo así. Ese es el tenor de la discusión. Pero es que esa misma discusión la tengo yo con los traductores, cuando les digo que la palabra o el léxico no es la única manera de crear una representación mental y una representación general, o sea, de mostrar la realidad, sino que al final lo que crea una representación es el discurso. O sea, más allá de la palabra, o sea, ese mito de que la palabra es lo que crea o sea, hace pintar la cosa, dice, mira, no, es muchas veces la sintaxis, la estructura informativa y el discurso, el todo, porque esto que en lugar de traducir esta palabra por palabra aquí, lo puedes contar después como una frase, después un poquito más adelante. Eso solo me lo creyeron hasta que hicieron ese atlas que te acabo de regalar, que se dieron cuenta de que, espérate, no puedo empezar a traducir hasta desde el principio. Eso primero me lo tengo que leer, tengo que construir una representación mental y después ya desmontaré el texto como yo quiera. Y eso, si me decides en eso y lo dices tú, pues a lo mejor te creen más que a mí. Lo segundo es una pregunta, que es: ¿hasta qué punto en este trabajo operáis o trabajáis con traducciones? Porque es que esto es en la Unión Europea, por ejemplo, este es el tema, ¿no? Y lo tercero es una oferta, es una oferta de trabajo, que es, que lanzo a todos, no a ti, claro, que es, si todo lo que has dicho es cierto, y lo es decir, que hay párrafos que cuestan más comprender que otros, si hay estructuras más difíciles de comprender que otras, pues aquí hay gente que debería estar haciendo una cosa contigo, que es intentar ver si hay correlaciones entre distintas estructuras textuales y, entre la composición semiótica de un texto, entre las propiedades de un texto, las propiedades de un enunciado y el proceso de comprensión o de descodificación, es decir, hacer una fotografía de lo que pasa en tu mente cuando lees o intentas comprender eso.
Y me parece que a mí, digamos, hay un argumento experimental, digamos, donde dice, mira, es que no es que yo crea que esto es más, yo como lingüista, esto es más fácil de leer que el texto que tenías antes, sino que es que si lo lee usted, mira, aquí tengo la fotografía, la radiografía mental, digámoslo así, y dice, mira, ve cómo sé que le cuesta más. Entonces, no haga eso, o sea, directamente no haga eso porque es que ni usted lo entiende, imagínese los demás que no estamos ahí. ¿Contesto? Vite. Empezamos por el texto no es solo palabra, ¿era ese? Indudablemente, sí. Y además, por ejemplo, cuando tuvimos todo, o sea, cuando yo tenía que ir a Madrid al ministerio, porque estábamos para lo del el proceso de modernización, ellos me decían, por ejemplo, pero también métete con lo de los latinismos y tal, y yo ahí hice claramente un pasapalabra, ¿no? Yo dije, no. Lo de los latinismos sí, latinismos no, cuáles sí, cuáles no, eso no lo podemos decir nosotros, eso lo tiene que decir la comunidad de práctica. Porque, y yo dije, esto tiene que hacer el centro, el centro que tienen en San Sebastián de documentación, donde es como el centro de documentación jurídica. Ellos tienen que establecer cuáles son los latinismos que ellos consideran que no tienen traducción al español porque son un concepto jurídico. Y ellos fueron muy capaces de decir, es simplemente una expresión que podemos decir en castellano tranquilamente, ¿no? Pudieron comprobar personalmente. Esto no es un concepto jurídico, ¿no? Y ellos fueron los que decidieron que, y esto es léxico, qué léxico era unidad fraseológica y cuál no. Cuando lo que yo intento trabajar con ellos es, vale, esto es unidad fraseológica, me parece muy bien, toda lengua de especialidad tiene su terminología, estupendo, los ingenieros tienen la suya, los lingüistas tenemos la nuestra, los conceptos jurídicos tienen una palabra, perfecto. Entonces lo que tenemos que valorar es hasta qué punto pensamos que un ciudadano medio esa palabra la puede entender. ¿No la puede entender? Proceso de paráfrasis. Voy a abrir un paréntesis. Esto es muy bonito, porque en el fondo trabajamos con los juristas lo mismo que yo trabajo cuando estoy en proyectos europeos con los físicos del cosmos, que me piden, necesitamos que haya alguien de comunicación porque si no, no nos dan fondos europeos porque la ciencia ahora se tiene que explicarle al mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os hago el proyecto de cómo hay que explicarle la ciencia al mundo. Entonces tú ahora vas a poner una palabra rara, tú ahora eres un divulgador. ¿Esto lo va a entender el ciudadano medio? No, ¿vale? Pues aquí es donde tú tienes que hablar de tu término, pero hacemos un proceso de paráfrasis. ¿Me estoy explicando? Es para también ver que los fenómenos, y eso les tranquiliza a los juristas, los fenómenos que tienen los juristas no son diferentes a los que tenemos todos los profesionales del conocimiento. Y es que en el momento en el que estamos hablando con alguien que no es experto en nuestro tema, y que no es idiota, yo siempre tengo que estar haciendo este papel de abogado del diablo, el que tienes enfrente, a lo mejor es una arquitecta de primer nivel, lo que no es jurista. ¿Tú crees que entenderá este concepto? No. Bueno, pues entonces lo vamos a parafrasear. Y yo entiendo, por otro lado, entiendo perfectamente la necesidad de mantener tu unidad terminológica, porque eso es lo que define exactamente el concepto del que tú quieres hablar. Y cuando, como tú dices, o sea, cuando tú les puedes dejar el léxico ahí, bueno, pues se quedan tranquilos. Ahora bien, que indudablemente el significado del texto no viene solo de las palabras. Esto está clarísimo. Esto está clarísimo porque, bueno, ahora me enrollaría, no tenemos tiempo, pero además un documento tan complejo como una sentencia es una orfebrería de secuencias textuales diferentes. Ahora narro, ahora describo, ahora argumento, ahora llego a conclusiones. Entonces, cuando a veces la construcción discursiva no es clara, que estoy narrando, argumentando al mismo tiempo, el resultado es una especie de lío mental, porque no sé si me estás contando los hechos, o me estás presentando ya tu razonamiento, o me estás trayendo las leyes en las que te basas o qué. Y eso es totalmente discursivo, que es la creación de las secuencias textuales, ¿no? Eso era uno. El segundo era por...
Sí. El segundo del tema de la traducción, sí. Sí. ¿Habéis orientado alguna cosa en este ámbito? Sí. El proyecto que tenemos actualmente, de hecho, es muy interesante, es una comparación entre el discurso jurídico creado en España, representado por un corpus muy grande que tenemos del Tribunal Supremo, y el discurso jurídico español producido en Europa por el Tribunal Europeo de Justicia, cuando hace sentencias en español porque es a requerimiento de un juez español. Los resultados son dos modelos diferentes de discurso jurídico. Esto también lo están poniendo de manifiesto los italianos, que también ven que hay dos tipos de modelo de italiano jurídico. El discurso jurídico europeo, y hablando de lo que estáis haciendo aquí, es infinitamente más fácil de leer que el español. Porque ya tiene, pues no sé si la influencia de la lengua base de la que trae, y porque los que traducen saben escribir. Porque son traductores jurados y saben mucho. Y entonces tiene otra ordenación, es mucho más claro, los párrafos son más cortos, están numerados. Tienen, por ejemplo, no me quiero enrollar, pero como para los que sois lingüistas, un sistema de etiquetaje buenísimo. Entonces empiezo frase. Esta conciencia es el sujeto con el que empieza la frase, recoge anafóricamente el significado del párrafo anterior. Por lo tanto, es un sistema, por ejemplo, de etiquetas discursivas buenísimo y muy digno de ser estudiado. Pero son dos modelos, son dos modelos. El modelo europeo y el modelo español. Y será gracioso ver porque están en contienda. Es decir, sabemos que los jueces europeos, cuando les llega una sentencia española, hacen lo que nosotros. Y sabemos también que los jueces españoles, cuando les llega una sentencia europea escrita en español, la sienten un poco como ajena a su tradición. Entonces, lo que le pasa con las tesis de doctorado, que cuando vienen esas tesis españolas, que son infumables, de 1000 páginas, y las tesis anglosajonas, digamos, continentales, que es... ¿Era esto? Sí. ¿Y la tercera era? No, la tercera era, digamos, la oferta de trabajo, que era un poco que toda esta argumentación, digamos, como un sostén para esta argumentación puede ser de carácter cognitivo. Sí, eso es muy interesante y ojalá lo hagamos, me parece muy chulo. Esto lo están haciendo algunos de mis doctorandos, como os mencionaba, pero yo esto lo estoy haciendo ahora en una gran empresa energética española, en una multinacional. Estamos cambiando las cartas que enviamos al cliente, las estamos revisando todas y para comprobar que funcionan mejor necesitamos demostrar, la alta dirección necesita demostrar que generan menos llamadas al call center y que por lo tanto salen más económicas. Entonces lo que estamos haciendo es muy interesante, es lanzar a una empresa que además no sé dónde han salido, son catalanes pero son muy buenos, y es que en tiempo real a través de un sistema de móviles, luego si os lo explico si quieren, hay toda reacción de 200 personas a la cual le envías una carta a la otra y le pides que valoren una serie de características, y esta gente te va dando la reacción a la primera versión, a la segunda versión, y otro panel de 200 personas lo hace al revés, o sea, recibe primero la carta que ha llegado segunda al segundo grupo, se cotejan los resultados y entonces vamos viendo incluso las nuevas versiones, qué cosas hemos de pulir. Yo estoy descubriendo una cantidad de cosas espectacular. Es muy interesante porque, como sabéis muy bien, la tradición lingüística hasta ahora ha trabajado poco con empirismo. Aquí sois una isla de empirismo absoluto, ¿no? Y muy digna. O con introspección, digamos, esto me parece más difícil que lo otro. Digo, bueno, ya, espérate, hay que demostrarlo, ¿no? Esto es que lo pienso yo que sé mucho. Claro, ¿no? O sea, la autorregulación. En ese sentido, las pruebas empíricas son altamente deseables. Vaya, yo si en algo puedo animaros a trabajar en eso, a todo lo que tiene que ver con test de usabilidad, que es otro campo enorme que se abre ante nosotros. Y con eso, por ejemplo, en los desarrollos de las herramientas informáticas, ahí necesitan un lingüista continuamente. Por ejemplo, ya me voy a caer en serio, pero los mensajes emergentes. Con otra gran entidad financiera, los mensajes emergentes que se enviaban a los clientes. Vosotros sabéis, por ejemplo, cuando compramos un billete de avión y a veces te dice, a partir de este momento usted irremediablemente habrá comprado el billete. Y a toda la gente que conozco, todos
todos hemos hecho un paso atrás la primera vez que te ha salido ese pop-up y has dicho, ¡oh, irremediable, no quiero, no lo compro, ¿no? Pero ¿quién demonios redactó el irremediablemente usted ha comprado ese billete, ¿no? Entonces, los mensajes emergentes que son tan cortos necesitan una precisión para no dar lugar a confusión. ¿Cuántas veces no os ha pasado que os ha salido un emergente y dice, ¿usted qué quiere? ¿Cancelar o confirmar? Sí, confirmar. Y dices, no sé, confirmar y sí no es lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No lo sé. ¿Por qué? Pues porque quien ha redactado ese mensaje no tiene ni idea de lingüística. Pero ni idea es ni idea. Y entonces ha redactado lo primero que le ha parecido. Así que ahí hay otro campo que tiene que ver con usabilidad, en la que nuestros saberes también son absolutamente necesarios. Cuando te compras un billete de avión español, cuando te compras un billete de avión en español y te sale el mensaje emergente, dice su compra se ha realizado correctamente. ¿Qué me dirás tú que es correctamente? En alemán se dice usted ha cerrado la compra del billete con éxito. Con éxito. Hombre, yo prefiero con éxito. Claro, ¿verdad? Hombre, me siento mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Mucho mejor. Sí, sí. ¿Hay más preguntas? Adriana Cruz. Yo tenía una pregunta sobre la metodología. Sí. Si, a lo mejor eso ya es una respuesta bastante larga, pero la pregunta es, ¿se usó en toda Europa la misma metodología? O sea, ¿se pueden comparar, por ejemplo, los resultados de vosotros con los de Italia, por ejemplo? No. Las metodologías yo creo que han sido completamente distintas y han funcionado de modo, yo creo que un poco aislado unas de otras, ¿eh? Es decir, claro que nosotros hemos bebido de lo que ha hecho otra gente, pero no, es decir, por ejemplo, nuestra base de datos eran sentencias estrictamente que nos enviaba el Ministerio de Justicia, nos enviaron del orden de 400, 500, ellos habían seleccionado muy bien diferentes puntos geográficos, diferentes niveles, diferentes temas, en una cronología, es decir, la selección del corpus la hizo el propio ministerio, pero no creo que las metodologías sean comparables. Ahora estamos intentando ver si hacemos una metodología más comparable con la parte que tiene que ver con, digamos, discursos jurídicos nacionales versus discursos jurídicos europeos. Ahí con los italianos estamos intentando ponernos un poco en contacto. Y ahí sí que parece bastante lo mismo, comparar el mismo género en los mismos años en dos instancias comparables que son altos tribunales, el europeo y un alto tribunal nacional. Y los resultados que vamos viendo se parecen bastante a lo que os he dicho muy rápidamente, ¿no? Que los europeos en general para los nacionales son más comprensibles. No ocurre lo mismo cuando triangulas la cuestión y la envías a los países nórdicos. Esto es muy interesante. Para los suecos, el sueco europeo es barroco y alambicado, en contraste con su sueco nacional. Piensa que, bueno, ahora podríamos estar, ellos tienen muchas iniciativas muy interesantes, una de multimodalidad de las sentencias, por ejemplo, las están favoreciendo mucho, de abreviar, de las sentencias han de ser cortas, entonces procedimientos para citar la jurisprudencia o la legislación de modo mucho más ágil, y tienen incluso premios para los jueces que elaboran las sentencias más claras. Entonces ellos llevan años. Sí, esto por ejemplo yo conseguí que se hiciera en Barcelona a través del centro, el Círculo de Economía, que es un club, digamos, con una cierta fuerza en Barcelona. Antón Costas, gallego, estoy rodeada de gallegos inteligentes, ¿qué voy a hacer? Era presidente entonces y se quedó con esta idea con los tribunales que tienen que ver con tributario. Entonces dice, vamos, ¿sabes? En vez de castigar o no sé qué, lo que vamos a hacer es crear pues el premio del Círculo de Economía a la sentencia de lo mercantil, que sea más clara, que tal, que cual. Y bueno, eso parece que funcionó. Hay otra. Hola, sí. Es una especie de continuum de modernización, desde lo más antiguo, que por los datos que estás comentando podrían ser los derechos nacionales españoles, español-italiano,
después el jurídico europeo y después tendríamos los países nórdicos, ¿no? Que ya lo han llevado a una especie de fase de desarrollo ulterior. Si dices que para los suecos el derecho europeo se percibe como un poco, sí, anacrónico o excesivamente burocrático, complejo. jargon. Ellos lo entienden más bien como jargon, ¿sabes? Como Bruselas. Ajá. Y si Sí, piensas, ¿no? Qué cosa más complicada, sí. si partes de la hipótesis de que la modernización del discurso jurídico es llamémoslo, el culmen, ¿vale? Entonces sí que podríamos hablar de una especie de continuum que vaya a terminar o vaya... Sí, cuya fase final ya se conoce, o no fase final, pero una fase... Un darwinismo no sé si me explico. jurídico. Sí, creo que te intuyo. ¿Cómo te llamas? Inés, creo que te intuyo, Inés, pero esta parte de la triangulación que te digo, hasta el momento se ha traducido básicamente en charlas. Vale, es decir, que cuando hablamos los diferentes representantes te dicen, ¿en serio? ¿En serio? Pues es muy interesante porque para nosotros lo que ocurre es justo lo contrario. Es decir, no nos hemos puesto en un grupo de investigación, yo que sé, en un proyecto europeo, el mismo corpus, ahora vamos a medir, que esto no lo hacemos, ¿no? Vamos a medir las reacciones de los ciudadanos que se tienen que enfrentar a esos documentos. Esto no está hecho. Esto es hasta ahora una especie de sensación. Pero yo siempre, bueno, cuando estoy en las empresas, entonces siempre digo una cosa. Ya sé que tiene que ver también con... Bueno, es igual, no me enrollo. Pensemos todos, no sé cómo está la cosa aquí, pero pensemos todos en una empresa que a priori, en España, lo tenía todo perdido de salida. Y es, ven aquí, llévate 4 tablas, tú te lo llevas a tu casa y te haces un mueble. A los nuevos ricos españoles, perdona, yo hacerme los muebles, tengo dinero, me pago mis muebles. Estoy hablando de IKEA. IKEA tiene una base de éxito, tú me dirás, la capacidad de hacer productos muy baratos, por supuesto, económicos, claro, la organización, todo. El sistema de comunicación de IKEA es simplemente para mí fascinante. O sea, a mí cuando me hablan de la secuencia textual de la instrucción, que a mí, bueno, los que trabajan en mi lado lo saben muy bien, me parece interesantísima, necesitamos hacer mucho en español, tenemos muy poco desarrollado todo ese campo de cómo se hace una buena instrucción en español. Yo siempre pienso en IKEA. IKEA ha conseguido que alguien como yo, torpe manifiesta, monte una estantería por el procedimiento de imaginar perfectamente cómo me dirijo al más torpe del mundo mundial. ¿Cómo entenderá que tiene 8 tornillos con esta forma? ¿Cuál es la primera fase que tiene que realizar? Bueno, es igual, estoy trabajando para IKEA con IKEA para otras cosas, entonces todo el discurso de IKEA es de este tenor. Es muy claro, conciso, directo, o sea, más allá de los nombres suecos que han querido mantener y que son impronunciables, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando hablo con los suecos me dicen que hay algo en esa directividad, en esa claridad, en esa falta de alambicación, perdón a las traductoras, en esa falta de barroquismo que tiene que ver con una tradición muy aposentada de claridad. Frente al barroquismo hispanoamericano, por ejemplo. Otro día que quedemos hablamos de qué está sucediendo ahora en los países hispanoamericanos, que es muy interesante. Es muy interesante. La reacción. Claro. Por ejemplo, solo un poco al margen de esto que comentabas, es decir, hay mucha gente que no se da cuenta de que un profesional de la lengua, bueno, puede manejar volúmenes de grandes empresas. O sea, la persona que gestiona los catálogos de IKEA, eso es una industria de semántica de prototipos, por ejemplo. Por ejemplo, en Inditex, Inditex es una empresa que traduce las etiquetas de las prendas, y hablamos de miles de millones de prendas al año,
y la industria de la traducción de las etiquetas a más de 99 países con 120 y tantas lenguas mueve alrededor de 8 millones de euros cada año. Solo en la traducción de las etiquetas de las camisas o de las camisetas o de cualquier cosa. Y eso es un producto elaborado básicamente a través de terminología. O sea, ni siquiera es una traducción textual, es una equivalencia terminológica. O sea, eso es prácticamente trabajar uno a uno, ¿no? O sea, allá donde uno menos se lo piensa, hay algo que se puede perfeccionar. Y digamos, si a una empresa usted le traduce eso, en lugar de por 8 millones y medio, se lo traduce mejor por 7,5, sin, digamos, afectar a la calidad del empleo, sino, digamos, mejorando el producto, sin más, eso es una contribución de un lingüista al Producto Interior Bruto y a la profesionalización y a la dignificación de nuestra profesión. A lo que has contribuido aquí teórica y descriptivamente de una manera ejemplar, y por lo cual te damos nuestras gracias. A vosotros, ha sido un placer. Dixit, eso. Muchas gracias y hasta la próxima, que será pronto. Venga. Bueno, pues hasta la próxima. Gracias.